Hola gentecita linda, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy María Betania y en el video del día de hoy les voy a contar cuál fue mi experiencia utilizando lentes analógicos sobre mi cámara digital, así como mis recomendaciones y cuáles son sus ventajas y desventajas, así que por favor no se separen. Primero que nada quiero pedirle unas disculpas al club de fans de mi voz porque sabemos que esta semana no está en su mejor momento. Y digamos que esto es todavía el residuo de un resfriado muy fuerte que me dio, pero ya pronto volveremos con el contenido habitual. Ahora sí, para entrar ya en materia del video, como les dije al inicio, les voy a comentar cómo fue mi experiencia utilizando lentes analógicos sobre mi cámara digital, que es una Fuji X-T4, y cuáles son mis recomendaciones y también hablar de las ventajas y las desventajas que tiene este formato. Sinceramente, esto era algo que me interesaba desde hace mucho tiempo, pero no sé por qué pensaba que era muy complicado de conseguir. Pensé que la investigación iba a ser más extensa, que iba a ser mucho más complicado de conseguir los adaptadores, las ópticas, y la verdad es que no lo es para nada. Y era algo que me causaba mucha curiosidad porque a mí me gusta mucho esa imperfección, por así decirlo, que se consiguen cuando nosotros utilizamos equipos analógicos o equipos vintage. Y como muchos de ustedes también tenían la curiosidad, me pareció una buena idea hacer el video. Yo les voy a decir de una vez, porque tampoco espero decirles como que ay, quédense al final del video para ver mi veredicto. A mí me fascinó el proceso de utilizar este lente analógico sobre mi cámara. Debo decir que me sacó un poco de mi zona de confort, pero una vez empecé a agarrarle como el truquillo, luego me fascinaba cada vez más. Y créanme que voy a seguir utilizando este combo de adaptador FX M42 y este lente 58mm f2 Helios de Zenith. Pero si a ti te interesa o te causa un poco de curiosidad también empezar a experimentar un poco con este tipo de ópticas, te recomiendo que te quedes para que escuches las recomendaciones y si al final vale o no la pena para ti y el tipo de trabajo que tú haces. Así que sin ánimos de hablar más de la cuenta, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos es un adaptador y el adaptador tiene que ser para el formato de su cámara, bien sea que sea una mirrorless o una cámara sin espejo como es el caso de esta Fuji, o si tienes una DSLR por ejemplo. Yo conseguí este adaptador de KF Concept, sé que hay muchas marcas fabricantes de adaptadores, pero este era uno de los que mejores reviews tenía en internet. Este adaptador, como pueden ver, no es ni muy grande ni muy pesado y es sumamente económico. Lo pueden conseguir en la página de ellos por cerca de los 30 euros. Ahorita, con las semanas que tienen de promoción por el Cyber Monday o Cyber Week y todo eso, lo pueden conseguir hasta en 23 euros. Ellos muy amablemente me lo dieron y apoyaron esta sinvergüenzura de experimentar con lentes analógicos. Y sinceramente hasta ahora ha ido perfecto. ¿Cuál es la función de este adaptador? Básicamente tiene dos funciones. La primera, hacer que la montura de mi cámara, al ser totalmente diferente a una montura de rosca M42, sea capaz de encajar físicamente ambos objetos. Como les digo, esta es la montura FX, que lo pongo directamente sobre mi cámara y luego la otra lo que hago es enroscarla hasta que quede perfecto. Además de hacer que ellos dos funcionen, ese adaptador se va a encargar de alargar la distancia que existe entre el sensor de mi cámara y la bayoneta del lente, para que luego ese punto óptico de mi lente sea capaz de trabajar con el sensor de mi cámara y aprovecharme de las cualidades de enfoque que tenga ese lente. De lo contrario, aunque encajen perfectamente, no va a ser posible para mí enfocar adecuadamente con el lente que yo esté utilizando. Ahora bien, este adaptador, como es para cámaras sin espejo, es mucho más grueso que los adaptadores cuando son para cámaras DSLR o cámaras con espejo, porque ahí esa distancia entre el sensor y la bayoneta del lente es mucho más amplia. Por ende, si ustedes se ponen a buscar adaptadores para ese tipo de cámaras, van a encontrar que son sumamente delgaditos. De todas maneras, si les interesa, yo les voy a dejar allá abajo los enlaces diferentes, tanto formatos DSLR como mirrorless en los adaptadores para montura M42. Y yo principalmente escogí la montura M42. ¿Por qué razón? Porque digamos que para ese momento era una montura estándar o más universal que utilizaban muchos fabricantes de cámaras. Eso significa que nos ofrecen mucha más variedad de objetivos y también el precio es mucho más económico. Además de ese, también pedí un adaptador de montura FX a AMD, que es la montura antigua de Minolta. Esta sinceramente no se los recomiendo que lo compren de inmediato porque estos lentes de montura antigua de Minolta son ridículamente caros para ser analógicos. Y les estoy hablando de la montura, la vieja, ¿saben? Ni siquiera la montura que utilizaba la línea alfa de Sony. No, la montura antigua. Y claro, ahí ya como que pierde un poco de sentido utilizar lentes analógicos baratos porque no los van a encontrar baratos en montura Minolta. Por eso la M42 creo yo que es la perfecta para todo el que va a iniciar. Ahora bien, una vez que nosotros ya conectamos nuestro adaptador a nuestra cámara y con nuestro objetivo, vamos a notar ciertas diferencias.
Si ustedes se fijan, este lente tiene como un área de contacto aquí abajo. Ese es el contacto electrónico que él va a hacer con nuestra cámara o con la cámara que esté utilizando para que ellos puedan comunicarse perfectamente. La cámara, por ejemplo, va a poder saber, a pesar de que tenga el anillo de enfoque afuera, a qué apertura fue tomada esa foto. Nos va a permitir trabajar con el enfoque automático, y en caso de que nosotros decidamos trabajar con enfoque manual con esta óptica, ella también va a permitirnos utilizar diferentes herramientas como lo son el aumento de la zona de enfoque, y también nos va a permitir usar lo que es el focus picking o la zona de resalte del enfoque. Esas dos herramientas, para quien le guste o intente trabajar con enfoque manual, son indispensables para asegurarse de no fallar ningún disparo. Ahora bien, estos lentes no tienen ningún tipo de contacto, son totalmente manuales, y aquí ya nos tenemos que olvidar del enfoque automático, ¿no? ¿Qué pasó y qué me di cuenta? De que mi Fuji, con esta óptica que mi cámara sencillamente no la detecta porque no tiene ningún tipo de conexión electrónica, ella, la única herramienta que me va a dejar a mí para poder trabajar es el focus picking o la zona de resalte del enfoque. La del aumento sencillamente la pierdo. También no va a ser capaz de identificar a qué apertura voy a estar trabajando a lo largo de la sesión que yo haga, porque me va a salir como una F inválida, y es posible que los metadatos también lo pierda. O sea que si abrimos esa foto en nuestro editor, no va a ser capaz de reconocer a qué F fue tomada. Ahora bien, y aquí les voy a echar un cuento, por favor no se rían de mí y de mi ignorancia. Una vez yo le puse el lente y ya había medido todo, hice mis ajustes de exposición, yo empecé a disparar, y mi sorpresa fue que la cámara no obturaba, o sea, no estaba tomando fotos, y yo me quería morir. Y está ahí que no, yo la dañé, dije el adaptador que no es compatible, yo fundí la cámara, yo no sé qué pasó, o sea. Y luego, después de calmarme, después de mi crisis, me calmé y dije, ok, eso no puede ser posible, ¿saben? Debe haber algo ahí. La cámara, de forma automática, al no detectar el lente con el que está trabajando, entra como en una especie de bloqueo, que lo que hace es que no sea capaz de obturar o de disparar si ella no detecta ninguna óptica, pero es sumamente sencillo de acomodar. En el menú de la Fuji pueden ir directamente a él, se van a la quinta opción, que es esta donde tiene como una llavecita, y luego van hacia la cuarta opción, que es ajuste de botón dial. Aquí nuevamente bajan todas las opciones, y la primera de la segunda pestaña, que dice disparar sin objetivo, ustedes le van a dar que por favor sí lo haga, y ella de inmediato, fíjense, ya va a empezar a tomar fotos y no van a estar ustedes preocupados pensando que se les dañó la cámara. Ya luego, cuando tenía todo listo, ya cuando estaba un poco más calmada, empecé a hacer fotos y me sentí muy a gusto con el sistema. Creo que me sacó un poco de mi zona de confort porque estaba muy acostumbrada a hacer las cosas con el enfoque automático, todo eso, y tener que trabajar con el enfoque manual, que aunque yo también lo uso y sentía que tenía una destreza más o menos suficiente, no era para nada suficiente, porque la primera salida que hice para hacer fotos peleé un montón de enfoque. Pero solo es cuestión, creo yo, de practicar muy bien y sobre todo de ayudarte de herramientas como el focus picking, que para mí fue lo indispensable para yo tener más o menos una idea de hacia dónde estaba poniendo o no mi enfoque. ¿Qué puedo decir yo? Y creo que esto es un defecto más de la óptica que de utilizar lentes analógicos, que el anillo de enfoque y las transiciones que hace entre un plano y otro no son las más suaves necesariamente. Yo sentía que el plano de enfoque como que variaba de una forma muy brusca entre un punto y otro, y aquí era donde me ocurría a mí la mayor cantidad de pérdidas de fotos. También debo reconocer y debo decirles que la mayoría de las fotos yo las disparé en f2 2.8, y para este formato, digamos, para el formato analógico, digamos que no eran aperturas que solían usarse demasiado. De hecho, siempre apostaban más por aperturas cerradas, y particularmente dudo mucho que estos lentes, o este específicamente, esté diseñado para ser excesivamente nítido en sus aperturas más amplias, porque claramente no lo es. Pero ya cuando vamos trabajando con aperturas más cerradas, lo del enfoque se le acomoda considerablemente. Ahora bien, ya que les eché el cuento, ya que les hablé de todo, vamos a repasar esas ventajas y desventajas que tenemos cuando usamos lentes analógicos en nuestras cámaras. La primera ventaja, y la más importante de todas, es que estos lentes son sumamente económicos. Quitando casos muy específicos, como les dije, de los lentes de Minolta, quizás los mismos lentes de Leica y todas aquellas marcas que sean muy prestigiosas, ustedes van a poder encontrar lentes de montura M42 inclusive por 20, 15, 30 euros en páginas como eBay, por ejemplo. Eso a ti te va a permitir poder tener diferentes distancias focales por un precio ridículamente económico.
Porque fíjense, con lo que me puede costar a mí tener un 56 f1.2 de Fuji, que es el lente de mis sueños, que está por alrededor de los 800, 900 euros, yo me podría comprar muchísimos lentes analógicos para poder trabajar. Que sí, seguro va a salir alguien a decir, no, pero es que son formatos diferentes, yo no sé qué, yo no sé qué más. Sí, exactamente, son lentes diferentes. Pero la flexibilidad de poder tener diferentes distancias focales, y más si tú eres afín con esa estética que tienen esos lentes analógicos, además de eso, otra ventaja que te permite a ti es la flexibilidad de poder trabajar con otras distancias focales y saber y practicar si tú te sientes bien con esa distancia. Les explico. Yo todo el trabajo que he hecho lo he hecho con este 35 milímetros. Creo que ha sido el único lente que he usado, a excepción del 14 y el 21 milímetros que me lo prestó una amiga por una tarde, pero nunca había trabajado con distancias un poco largas como un 58. Pero yo ya sé, dada la práctica que tuve con este, que me siento muy a gusto con esa distancia focal, que si pudiera invertir en un lente más adelante, seguramente me iría por una distancia focal de ese tipo. Y lo bueno es que hace que ese proceso de ensayo y error en el que te sientes o no muy cómodo con una óptica no se haga excesivamente costoso, porque si lo haces con un lente que cuesta 30 o 40 euros, va a valer la pena esa inversión que hagas en los lentes más costosos. Otra ventaja, que quizás no sea tan ventaja para algunos, es lo del enfoque manual, que me obligó a mí a practicarlo. Entonces digamos que ese proceso como de experimentación y de llevar a la práctica lo que yo no había internalizado demasiado, hizo que ahora sienta que mis habilidades con el enfoque manual son un poco mejor de lo que eran antes. Pero como todo en la vida, nada es perfecto, así que es hora de hablar de las desventajas. La primera desventaja, que para mí era una ventaja, pero sé que esto a muchos les puede significar eso, es tener que trabajar con enfoque manual. Como les dije al inicio, yo perdí muchas fotos. Entre que prendía la cámara, ponía el ojo, empezaba a enfocar, se me iban las fotos. Y en aquellas que yo consideré que lo había hecho bastante bien, sencillamente el enfoque estaba pero por allá lejos. Entonces, si tú no eres muy diestro o diestra trabajando con el enfoque manual, esto para ti puede suponer una desventaja. Otra desventaja que se le asocia mucho a estas ópticas analógicas es el tema de la nitidez, porque no es secreto para nadie, es que no suelen ser tan nítidas como las ópticas modernas que tenemos hoy en día. Yo hice una comparativa entre una foto con este lente y este lente para ver qué tan cierto era. Y si ustedes se fijan, trabajando con los mismos parámetros, tratando de mantener el mismo encuadre y con f en 5.6, podemos ver que la diferencia de nitidez no es tan grande. Claro que se nota cuando nosotros vamos a ampliar esas fotos a un 100 o 200%. Pero sí es cierto que hay una ligera variación en cómo la interpretación del microcontraste que hace una óptica y otra. La principal diferencia en dónde las tenemos, en las aperturas más amplias. Yo les acabo de decir que estos lentes no son sumamente óptimos en sus aperturas más amplias. Y cuando trabajamos con este en f2 y con el 35 en f2, ahí es donde vemos la principal diferencia de nitidez entre una imagen y otra. Yo creo que si a ti te interesa, o que todos tus lentes, como es mi caso, yo los trabajo en las aperturas más amplias, esto quizás para mí sí signifique una desventaja. Ahora, mira, no María, yo todos mis lentes los trabajo con f5.6, f4, el punto dulce, bla bla bla. No creo que notes mayor diferencia, a menos que el lente no sea de una calidad terrible, y ya cuando estás trabajando con aperturas cerradas vimos que la diferencia entre nitidez no es tanta. Pero como les digo, es cuestión de que ustedes busquen el lente que se adapte a sus necesidades, que practiquen y vean si para ustedes vale o no la pena hacer la inversión, que no es mucha afortunadamente, en el adaptador y la óptica que ustedes prefieran. Ahora, para concluir, yo sinceramente me sentí muy a gusto trabajando con esta óptica y trabajando, sobre todo, que me despertó un poco esa curiosidad por probar con otros lentes, que al ser económicos me da a mí la posibilidad de poder hacerlo, porque si quisiera experimentar con lentes y todo eso, yo no creo, estoy segura de que mi bolsillo jamás me lo permitiría por ahora. Y principalmente que yo soy muy fan de esa estética que dan estos lentes. A mí me gusta el enfoque suave, a mí me gusta esa imperfección que se consigue cuando nosotros usamos equipos analógicos, como les dije, y esa pérdida de nitidez o esa pérdida de enfoque que yo puedo obtener en esas aperturas amplias, sinceramente a mí no me molesta. Pero entiendo que no es algo que le guste a todos, porque créanme que toda esa experiencia se siente totalmente diferente. Recuerden que ahí abajo les dejo el enlace de los adaptadores en caso de que les interese, y recuerden buscar muy bien cuál es el adaptador ideal para el formato de su cámara. ¿A quién no les recomiendo yo que utilice este tipo de lentes? Bueno, las personas que quieren buscar nitidez
excesiva en todas sus aperturas, o a las personas que trabajen o que pretendan utilizarlos en eventos donde necesiten de un enfoque muy rápido, porque a menos que seas un máster, dudo mucho que logres salir adelante con esa foto. Pero bueno, ahora es el turno de ustedes. Déjenme saber por favor en los comentarios qué tal les pareció este video, si ya han hecho este experimento, qué tal les fue y si lo recomiendan a las personas que están interesados hoy en día en ello. Por favor, háganlo a través de la caja de los comentarios, que me encantaría leerlos a todos. Y si quieren seguirme y ver las fotos que he ido tomando con esta óptica y mi cámara, por favor háganlo a través de mi cuenta de Instagram. Y no me quiero ir sin antes darles las gracias por quedarse otra semana hasta el final y decirles con todo el cariño del mundo y esta voz medio ronquita que nos vemos en el próximo video.